Vamos a recibirlo con un gran aplauso al doctor Carlos Schaffer, fiscal general de Corrientes. Buenas tardes. Sí, por favor. Hola. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad de la provincia de Corrientes. Y la verdad que un placer y un honor estar hablando delante de tantas fuerzas de seguridad, tantas personas que trabajan día a día en lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo quiero decirle un poco que vamos a hablar de tema de narcomenudeo, el narcotráfico a gran escala, y yo les quiero plantear una situación que para mí es importantísima y yo la llamo cuando explota la bomba. Ahora ustedes en el desarrollo de esta exposición van a poder entender qué se trata cuando explota la bomba. Bueno, yo soy fiscal federal general de Corrientes, fiscal de juicio y subrogante de la Cámara Federal de Corrientes hace 12, 13 años ya. Y yo le voy a plantear a ustedes la visión que tienen que tener para llegar a desbaratar a las grandes organizaciones del narcotráfico, y yo les planteo el camino inverso, yo les digo el camino inverso a la droga. El eje central de esta exposición tiene como 4 puntos. El primer punto es cortar lo que yo llamo el tráfico a gran escala, y después le hablo de romper las puertas del narcomenudeo. Y digo romper porque esto tiene que ser todas las veces que sea necesaria, se debe romper esas puertas donde se venden drogas, sobre todo en domicilios, donde ahora con el correr de mi exposición les voy a contar quiénes son las primeras víctimas de eso, y uno tiene que tomar dimensión de esa situación. Es decir, no se puede avanzar en romper un domicilio donde vive una familia sin tener en cuenta quiénes son primero las víctimas que están en ese lugar. Obviamente que es una vez que es detenido el responsable de ese tráfico de estupefacientes o esa venta de estupefacientes, también va a tener que tomar nota el operador judicial, o ustedes los operadores también de prevención, tomar nota para la hora de dar beneficios, por ejemplo, lo que son las domiciliarias. Vamos a concluir con eso, lo van a ir viendo con el avance de esta exposición. Cuando uno rompe las puertas del narcomenudeo, lo que tiene que hacer es pensar en avanzar hacia los grandes eslabones de cadena de narcotráfico. Por último, lo que yo llamo es la ejecución de la pena, que eso tiene más que ver con nuestro trabajo, pero también ahora yo lo voy a involucrar también a la fuerza de prevención. Ejecutar la pena con sentido común, le llamo yo, ¿no? Y supervisarla. Que creo que es un poco lo que se ha tomado nota en este tiempo, las autoridades nacionales como provinciales han tomado nota de esta situación, y cuando yo hablo de sentido común se van a dar cuenta que es sentido común. Es decir, cuando alguien está cumpliendo una pena, debe aplicarse el sentido común. Es decir, no puede un detenido, condenado, manejarse con celulares dentro de la celda de donde está detenido. Simplemente porque en ese lugar opera como una especie de empresa criminal, pero peor aún, porque está dentro del servicio penitenciario. Y ahora yo le voy a agregar algo que estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que también operan quienes están en causas y que están cumpliendo una prisión domiciliaria. Y después, por último, terminar diciéndoles que las investigaciones del narcotráfico, y en esto siempre la preocupación de todos y de las fuerzas de seguridad es, pero si yo lo agarré ya y ahí quedó y después sigue, les cuento, y creo que lo tenemos que saber, las investigaciones son permanentes
y dinámicas. Hoy habló un poco Ignacio Chichelo del dinamismo y cómo debe enfrentar el Estado este tipo de situación, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Que todo lo que tiene que ver con el narcomenudeo genera una crisis social, una crisis en el barrio, del vecino que sufre las consecuencias. Estas son palabras que prácticamente ya ustedes ya saben. Los que habitan cualquier barrio de cualquier provincia donde se vende droga saben cuáles son los efectos. Pero nosotros no tenemos que olvidar nunca que el narcomenudeo necesita esencialmente es decir, el narcotráfico, el que organiza, el que emprende esta empresa criminal para vender grandes cantidades de droga, necesita del narcomenudeo. Porque uno dice, bueno, pero el último eslabón, no, es el último eslabón del cual el que va a vender en grandes cantidades le hace el negocio, es del cual le va a dar el rédito económico. Y esto quiero que no perdamos el foco, que la actividad del narcotráfico tiene que ver esencialmente con recaudar dinero. O sea, al narcotraficante de gran escala no le importa nada, solamente recaudar. Por eso, si bien es el último eslabón, podemos decir que el narcomenudeo, como dice, es el micromercado, está el dealer, el que vende en la casa, en el domicilio, pero esencialmente es el que determina y modifica la demanda. Por ejemplo, el narcomenudeo puede determinar qué tipo de sustancias se van a vender en ese lugar. Es decir, puede influir en lo que se va a consumir, por ejemplo. Fíjense la importancia. Fija el precio, por ejemplo, porque si bien el distribuidor le venda a un precio, este puede, según la salida del mercado, y por eso fijan los valores de la mercadería a consumir. ¿Qué genera el narcomenudeo? Todos lo sabemos, una enfermedad social, como yo siempre le digo a quienes van a cumplir una condena, que solamente el narcotráfico trae muerte, enfermedad o cárcel, y es así, no tengo ninguna duda. Genera disputas barriales en el territorio, las peleas, incluso ahora ya familiares, porque lamentablemente estamos hablando de familias. Es decir, todo lo que tiene que ver con una descomposición del tejido social. Pero esto parece abstracto cuando lo digo así. En realidad es la descomposición real del sentido porque uno lo ve en el barrio, o sea, ve el que vende, el que compra y ve el que consume ahí al lado de su casa, delante de sus hijos. El narcomenudeo genera miedos a la población que no está involucrada en el narcotráfico. Y además genera temor a quienes tienen hijos jóvenes o hijos menores, con el temor de que estas organizaciones pudieran captarlos. Nosotros tuvimos una mala experiencia en Corrientes, en una localidad, en una causa que se llama Zapucay, donde utilizaban lo que se denominaron, después nosotros entendíamos quién eran los escueleros, que eran jóvenes que participaban de esta actividad, avisando cuando alguien entraba a la localidad. En este caso era la localidad de Itatí, en la cual ustedes, después voy a hablar un poco de esa causa, tiene que ver con la detención y condena de más de 150 personas, incluidas juez federal, secretarios, intendentes y miembros de toda la fuerza, lamentablemente. Pero hay algo que yo quiero que les quede bien claro, que en la actividad del narcomenudeo o la actividad del narcotráfico genera consecuencias terribles en la sociedad. Nosotros tenemos en Corrientes, por lo menos efectivos, conocidos 2 casos de bebés que aparecen con cocaína en el cuerpo. Obviamente, no les tengo que aclarar que no fue un consumo voluntario, ¿no? Es decir, esa es la primer víctima que tiene esta actividad. Y esto tiene que ver con lo que le voy a explicar también cuando se hacen los procedimientos, que ustedes como miembros de las fuerzas tienen que tener en cuenta esa situación. Porque acordarse bien que el que vende droga es el padre o la madre, pero generalmente estos menores son las víctimas. Entonces hay que tener una especie de precaución al momento de allanar, hay que hablar con el fiscal, con el juez, a ver qué medidas tomar, convocar al asesor de menores. Es decir, si uno tiene esa mirada, las cosas van a ser distintas y sobre todo vamos a evitar que se planteen nulidades. Nosotros hemos tenido una causa en Corrientes que lamentablemente se declaró la nulidad del procedimiento
por no tenerse en cuenta estos protocolos, que yo no se los vengo a explicar y a enseñar, simplemente que ustedes tienen que saber que eso existe y eso existe a partir de que los menores son las víctimas. Les cuento que en Corrientes todavía no adhirió a la ley de narcomenudeo, sé que acá en Chaco sí, en Formosa también, de donde soy oriundo. Acá en Corrientes se investiga toda la Fuerza Federal, la Justicia Federal. Sabemos el número de teléfono para denunciar el narcomenudeo. Se ha hecho desde el punto de vista político, entiendo yo, el municipio ha ordenado, por ejemplo, poner buzones, tanto en las iglesias como en los municipios también, para que la gente pueda denunciar. Y esto lo digo que es esencial. Ustedes que trabajan en la actividad de este tipo de actividad de prevención, es bueno que la sociedad y la sociedad civil se involucre. Obviamente que no le vamos a pedir que ellos detengan a alguien, metan preso a alguien, no. Lo que le voy a pedir es que le hagan saber a la sociedad que tiene la posibilidad de denunciar y que esa denuncia va a ser anónima. Les cuento que el resultado de esta tarea que se está haciendo en Corrientes realmente es eficaz. Lo digo por conocimiento de causa. Tenemos grandes investigaciones, o por lo menos grandes procedimientos, cantidad de procedimientos de gente que vende droga en determinados puntos de los barrios de Corrientes, ¿no? Acá en el gobierno de Chaco, lo estuve leyendo, el año pasado con muy buen criterio se fijó la línea 0800, ahí lo tienen al número, para justamente denunciar este tipo de delitos. Pero cuando fue la exposición, lo estaba escuchando al comisario general, diciendo que no solamente para este tipo de delitos, recuerden siempre que estos tipos de números sirven para alertar cualquier otro tipo de delito conexo, puede ser trata, puede ser lavado de activos. Ustedes lo tienen que internalizar, pero sobre todo no es para que lo sepan solamente ustedes, es para que lo sepa la comunidad. O sea, ustedes tienen que ser las personas que difundan esto para que la comunidad sienta que puede ser partícipe. Y ahí yo me voy a adelantar a algo que quiero decirles, es que los que tienen que tener miedo son los que venden drogas, no tiene que tener miedo la gente que está en el barrio, que no está involucrada en ese tipo de acciones. Tenemos que empezar a pensar de que realmente el que tiene que tener miedo de que lo detengan, el que tiene que tener miedo que cuando está cumpliendo una domiciliaria, personal preventor sabe que en ese lugar hay una persona detenida cumpliendo una domiciliaria, es el narcotraficante. Valoro mucho esta actitud porque a veces la sociedad civil no sabe este tipo de cosas. Y les digo a ustedes, es muy buena y es eficaz. Como por ejemplo las cuestiones de sacarle los teléfonos celulares a quienes se encuentran detenidos también. Yo el año pasado, solamente por decirles, en Corrientes tengo 4 líderes de organizaciones condenados que estaban cometiendo de nuevo el delito dentro de la cárcel. O sea, le estoy hablando por conocimiento de causa. Es decir, lo meto preso, pero el tipo sigue vendiendo. Y lamentablemente también tenemos condenado al servicio penitenciario por traerle esos teléfonos con los cuales se comunicaban, ¿no? El narcomenudeo, a ver, no hay que ser un iluminado, y esto no es de desmerecer a nadie, pero uno se para en cualquier barrio y sabe dónde se vende droga. Te lo dicen los vecinos, te lo dicen a viva voz, uno mira las zapatillas que están colgadas y a veces yo veo y digo, ¿cómo ni siquiera se toman el trabajo de sacar? O sea, ponen las zapatillas esas colgadas ahí, indicándonos que ahí se vende droga. Entonces uno se sorprende porque dice, pero no, es que tienen impunidad, sí, están arreglados. Ahora van a ver lo que les voy a decir respecto a ese tema. Que gracias a Dios en Argentina no tenemos el monopolio de la fuerza de seguridad investigando solamente una de las fuerzas ese delito. Ustedes ya van a saber que son 5 fuerzas de seguridad, incluidas las provinciales, las que investigan ese delito. La investigación del narcomenudeo tiene que ser cortísima, poco tiempo, porque el daño es inmediato al barrio y sobre todo lo que le dije recién, si hay criaturas en ese lugar. Ustedes entienden que esta actividad se empezó a desarrollar y se empezaron a involucrar familias, es decir, utilizando menores. Tenemos vasta experiencia en ese tema también. Y ahí está lo que yo les estaba diciendo. Es decir, nosotros tenemos la suerte de que en Argentina 5 fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería, PSA, policía aeroportuaria, policía federal y policía provincial investigan todo lo mismo.
¿Y esto cuál es el ejemplo que les puedo dar? Nosotros tenemos condenado al jefe de prefectura de Corrientes, ¿sí?, por una investigación que hizo la Gendarmería Nacional. Recuerdo una nota que se le hizo a un narco peruano que se quejaba porque decía: en Argentina uno arregla con una fuerza pero te vienen las otras 4, lo cual esto hace bien al sistema democrático, y yo creo que hay algunos países incluso del primer mundo que le dan el monopolio solo a una fuerza, y cuando esa fuerza solamente arregla con los narcotraficantes, estamos en el horno porque lo dejan ser a las otras organizaciones. Respecto a esa causa, yo le quiero contar que en la causa Zapucay contamos en ese momento con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación. La investigación la desarrolló el grupo de inteligencia justamente del Ministerio de Seguridad, o de la Gendarmería Nacional en realidad, que tuvo que hacer un trabajo titánico. Es decir, ¿cómo? Que no se enteren las demás fuerzas. Vuelvo a repetirle: condenado el comisario del lugar, el comandante general, comisario de la Federal, y ustedes léanlo, mírenlo, porque es de película, cómo tuvieron que infiltrarse en el lugar para no ser detectados por estos narcotraficantes que mandaban esos escueleros a los cuales yo recién hice referencia. Yo entiendo que la fuerza de seguridad, y esto es un disparador para quienes sean los responsables de las comisarías, que sean responsables de los ministerios de seguridad, lo que tienen que hacer es un mapa del delito del narcomenudeo. En primer lugar, tienen que saber domicilio por domicilio donde fue allanado, donde alguien se encuentra detenido por venta de estupefacientes, es decir, cumpliendo domiciliaria. Es decir, que tiene que, y además también tiene que saber quiénes fueron condenados. O sea, esta información que parece una pavada, nosotros empezamos a darnos cuenta hace un tiempo a esta parte, que cuando se le concede la domiciliaria, y se lo invito a que ustedes me digan que lo saben, pero no lo van a saber, el juez federal determina la domiciliaria o el tribunal, lo que sea, y no se le notifica a la fuerza de seguridad. O sea que quizás al lado de mi casa hay una persona que está detenida por narcotráfico, yo no lo sé, pero lo peor de todo es que no lo saben las fuerzas de seguridad. ¿Entienden ustedes lo que les estoy diciendo? O sea, ustedes no lo saben. Entonces, claro, en ese domicilio pueden concurrir un montón de personas y uno cree que, no sé, vinieron a tomar una cerveza. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empecé a darme cuenta que hay que empezar a igualar la situación de detención del que está detenido en un servicio penitenciario, y hay que aplicarle la misma situación de igualdad al que está en domiciliaria. Es decir, nosotros no sabemos ni siquiera qué teléfonos tienen en ese domicilio, ni cuántos, ni quiénes lo utilizan. Lo empezamos a pedir y gracias a Dios los jueces nos acompañaron en esa medida. Y eso tiene que ver con lo que dice ahí en el Power: un final puede ser el comienzo. Yo les dije recién que la actividad de la investigación del narcotráfico es constante, es dinámica, y un final puede ser el comienzo porque ustedes no saben la cantidad de causas que se pueden iniciar a partir de tener conocimiento de que esa persona está condenada, o tener conocimiento en un juicio oral respecto a ciertas determinadas situaciones. Es decir, no se terminó, lo detuve, eso es para la sociedad común, eso es para los civiles que dicen, lo detuvieron, ya se olvidaron, después queda en manos de la justicia, van presos, somos nosotros los que controlamos la ejecución de la pena. No se terminó ahí la historia, digamos. Se terminó la historia, digamos, en los medios. Después nos toca a nosotros hacernos cargo responsable de la continuidad de que esa condena se ejecute lo mejor posible. Pero no contamos con algo especial, es decir, no tienen información ustedes de que en ese barrio hay 10 narcotraficantes que están detenidos en domiciliarias, y lo digo con conocimiento de causa, que somos nosotros los que nos oponemos generalmente a la domiciliaria, y se dan en ciertas situaciones especiales que están siendo evaluadas, en las cuales nosotros también exigimos determinadas cosas que ustedes ahora más adelante se los voy a hacer saber, que empezamos a pedirla con sentido común, y los jueces empezaron a resolverlo en sentido común. Y las defensas me decían, pero ¿dónde está la norma que dice que un tipo que va en domiciliaria tiene que tener un informe de género de que no le pegó a la mujer, o al revés, lo que sea, como sea esa cuestión? Entonces nosotros empezamos a pedirlo,
La defensa se quejaba porque dice, no está escrito en ninguna norma. Es sentido común. Y los jueces le hicimos ver y saber que si ellos dan la domiciliaria, son ellos los responsables de lo que pueda ocurrir en ese domicilio con la persona detenida. Imagínense ustedes que uno concede una domiciliaria, a veces, y esto también es sentido común, ni siquiera se le pregunta a la que va a recibir al narco, se le pregunta, ¿usted está de acuerdo que venga a vivir con usted esta persona? No se le pregunta. Es decir, eso nosotros lo hacemos hace mucho tiempo. He sido defensor y hasta como defensor oficial lo he planteado. Es decir, cuando alguien quería visitar una cárcel al otro, le digo, pero primero preguntarle al que lo va a recibir si está de acuerdo. Por eso, vuelvo a repetir, un final puede ser el comienzo. Hablo de los plazos cortos, hablo de los plazos cortos de investigación. No nos olvidemos nunca que hay vulnerables, hay víctimas. Y a veces hay una preocupación porque está bien, yo por eso dije romper, no importa cuántas veces, rompemos tantas veces. A veces nosotros los fiscales tenemos, no es que a veces, tenemos que condenar con la prueba que tenemos. Y es cierto que a veces en el allanamiento sabemos que el tipo está vendiendo, pero la prueba no nos alcanza, es decir, llegó a esconder su teléfono, tenemos solamente una tarea de prevención, podemos y tenemos solo la prueba para eso. Nosotros en Corrientes el año pasado hemos condenado 350 personas. Entre ellos, muchos, cuando no alcanza la prueba, se les pone tenencia simple, porque la cantidad de drogas es menor, pero ya está condenado. Y esa persona hoy es reiterante, hablando de que la importancia que tiene la reiterancia hoy para el Estado nacional y provincial. Es decir, una persona que ya está vinculado al delito, lamentablemente. Entonces las investigaciones de campo son complejas en cuanto a, obviamente, que no tienen que ser detectados por las personas que se encuentran en el domicilio, esa es la parte complicada. Pero, por lo que le decía recién, para alertar para que no se le alerten a los vendedores, y a veces pasa, a veces el allanamiento cuando se produce ya están alertados y claro, ya escondieron la droga, pero no importa porque esa persona va a volver a hacerlo. No, generalmente, pero el que no tiene que dormir tranquilo porque sabe que ustedes le van a romper las puertas, lo digo en un sentido figurado, ¿no? Estamos hablando de un allanamiento con una orden judicial, con una autorización de un juez, pero es romperle la puerta y esa persona no sabe en qué momento va a ser. Y ese es el que tiene que estar preocupado, no nosotros, no los vecinos de su barrio que no tienen nada que ver con eso. Respecto a, ahí como ya lo estaba diciendo, ya lo adelanté, el tema de las cuestiones que hay que mirar con perspectiva de minoridad y de víctimas, inmediatamente cuando se va a allanar un domicilio se tiene que tener en cuenta si en ese domicilio viven menores de edad, y esto lo digo para preservar esa situación y para evitar nulidades. Ya la hemos sufrido en Corrientes en una causa, con justa razón, entendí yo que era justo y era razonable porque los chicos no se los tuvo en cuenta. Y la verdad que ni siquiera se les puso un asesor de menores, inmediatamente hay que llamar al asesor de menores, pero eso tiene que ser todo bajo indicación de un juez o del fiscal. En este caso, cuando cambie el acusatorio en diciembre, va a ser a pedido del fiscal. Ahora bien, cuando ustedes hicieron el procedimiento, lamentablemente nosotros tenemos que pensar en qué momento explotó la bomba. Yo le decía recién que hay un momento previo que antes que explote la bomba donde nosotros ahí deberíamos poner toda la fuerza del Estado como para detener esa actividad, que era, dije yo, cortar el tráfico de grandes cantidades de estupefacientes. Pero cuando ya explotó la bomba, como digo yo, ya se ramificó. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hemos tenido una persona que traía 9 toneladas de marihuana, que fue la más grande de Corrientes y la segunda del país, que era un ex prefecturiano, y lo hemos condenado a la pena de 15 años. Cuando esa bomba iba a explotar, es decir, cuando ese tráfico de 9 toneladas se iba a distribuir, nosotros hicimos un cálculo en el debate oral que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Nosotros decíamos que 9 toneladas de estupefacientes son aproximadamente 10 kilos de marihuana por domicilio. ¿Saben cuántos domicilios me da la cuenta?
¿Cuántos domicilios se puede abastecer con ese camión? O estaban en un camión 900 domicilios. 900. O sea, nosotros partíamos de tener a esta persona, pero cuando esa droga se distribuyó en 900 lugares, ya tenemos 900 narcotraficantes a los cuales, ¿a ustedes les parece que podemos enfrentarlo con el Estado que tenemos, como decíamos hoy? No. Por eso es la importancia de que hay que detener antes de que explote la bomba. También en sentido figurado, ¿no? Explota la bomba, se desparrama por todos lados, en todos los barrios y todos los vecinos. ¿Qué tiene que hacer la fuerza de prevención en los narcomenudeos? Lo primero es tratar de sacarle los celulares, es decir, pedirle al juez que le den la oportunidad, explotar esos celulares, explotar, porque nosotros deberíamos ir como de abajo para arriba, como yo dije, el camino inverso de la droga. Deberíamos ir pasito a pasito a quién le vendió esa droga a esa persona. Y seguro que va a estar en el celular. Seguro, porque por señales de humo uno no se comunica hoy. Y además corremos con una ventaja nosotros, que la desconfianza que tiene el narcotráfico es la desconfianza que se tiene de que alguien se vaya a quedar con algo que no sea suyo. ¿Qué es lo que produce? Es que ellos mismos a veces tengan que, o sea, si bien hablan en clave, empiezan a hablar y empiezan a comunicarse y dejan en evidencia que están hablando de droga. Porque esa es la ventaja que tenemos nosotros, porque esto es mercado negro, es decir, no es que el tipo le dice acá, esto me debe, le hace la transferencia, la factura, no. Y encima hay disconformidad, me trajiste tanta droga, me dijiste que me vendía 1 kilo, pero en realidad cuando recibe 800 gramos y ahí empieza la discusión. Entonces es inevitable, corremos con esa ventaja nosotros. La actividad de ellos es la actividad ilegal. Después tenemos que mirar los perfiles económicos, inmediatamente lo que se habló recientemente acá, de seguir los perfiles económicos de las personas, es decir, quiénes con esta actividad se están financiando las actividades. Vuelvo a repetirles, es así, la droga se vende para obtener dinero, nada más, no tiene otro sentido. Y después lo último que le decía es que la situación nunca se termina ahí, y a veces quiero que quede en la conciencia de ustedes que a veces en los mismos juicios orales nosotros podemos detectar nuevos delitos que mandamos a investigar. A veces, con el sistema que tenemos actualmente, se lo pedimos al juez, a veces lo hacemos por oficio al fiscal de primera instancia, en mi caso como fiscal de juicio, y le digo, mirá, yo acá en el debate advertí que esta persona está cometiendo delitos, fíjese, tiene 5 autos, no me lo puede justificar. Nosotros en un juicio en Corrientes, de una causa de lavado de activos, donde una persona tenía 300 autos de alta gama, los cuales se fueron secuestrados, esa persona fue condenada a 13 años de prisión. En el mismo debate pudimos determinar y entender que en el juzgado federal se estaban quedando con vehículos. Hace unas semanas se fueron procesados el juez federal, 2 secretarios, algunos abogados. Es decir, y eso salió del debate. ¿Me entienden? Es decir, no se termina. Es dinámico. Vuelvo a repetirle, ustedes tienen que entender que quien emprende una actividad criminal como única empresa lo va a volver a hacer quizás. No digo que sea, pero quizás, y es más las veces que quizás que las veces que menos. Esa es la causa Rodríguez, si quieren la pueden buscar por internet, 13 años condenado. Bueno, ahí lo que le explicaba un poco cuando explotó la bomba, la causa que yo le decía también se llama Ramírez, condenado a 15 años por las 9 toneladas de prisión. Le explicaba ahí también cómo se abastecen 900 domicilios particulares. Y ahí lo que le decía, ahí teníamos una organización que investigar, pero si esa droga hubiese llegado a destino, ya estaríamos hablando de 900 familias. Y lo quiero decir así porque el narcomenudeo esencialmente la utiliza la familia. Y eso también tenemos que saberlo. La obligación que tenemos, como ya lo dije, es seguir el camino de la droga, explotar los teléfonos. Sobre todo, hubo mucha oposición en la justicia. Esto tiene que ver más que nada con los operadores judiciales, como los fiscales. Se ha trabajado con legajos de investigación. Ahora en diciembre, cuando cambie el acusatorio, va a ser todo mucho más sencillo, porque los legajos de investigación se pueden ir abriendo por decisión, en este caso, del Ministerio Público, pero en su momento nosotros se lo pedíamos al juez, y a veces los jueces eran reticentes de abrirnos legajos de investigación. Quiero recordarles que en la causa Zapucay
fue prácticamente, llegamos al juez federal, la condena al juez federal, justamente por la iniciación de legajos de investigación. Después se sancionó, gracias a Dios, en el Estado Nacional sancionó la ley 27319, que tiene que ver con los instrumentos de la herramienta que cuentan los estados federales. Ustedes ya saben, esto no les voy a venir a explicar lo que es el arrepentido, lo que son herramientas que tienen. Fíjense ustedes, quiero que vean en la norma porque hay algo que es importante. Dice, brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial. O sea, ustedes están incorporados en esa descripción. O sea, brinda a las fuerzas policiales las herramientas y facultades necesarias para hacer aplicada la investigación de delitos y la lucha de delitos complejos. Ahí tenemos al agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada, la prórroga de jurisdicción y el arrepentido. Se lo voy a decir así medio lo más básico posible. El agente encubierto es un funcionario público que siempre tiene que estar autorizado por el juez federal para hacer este tipo de actividades. ¿Qué va a hacer el funcionario público? Tratar de identificar, detener a los autores, impedir la consumación del delito, que esa es la parte que más me gusta. Pero, vuelvo a repetir, todo previa y expresa autorización judicial. El agente revelador, bueno, es también miembro de la Fuerza de Seguridad, también lo hace voluntariamente, nadie puede ser compelido a eso, y, por ejemplo, simula un transporte, compra o consumo con dinero y bienes, personas, servicios, eso es lo que dice la norma, y con el mismo objetivo, nada más que la diferencia que acá que no es una ejecución continua, sino que tiene una fecha de corte, y todo esto bajo el control judicial o del Ministerio Público Fiscal de acuerdo a la normativa vigente. El informante, este sí ya es un civil que hace un acuerdo con el Estado Nacional, debe estar registrado. En la causa que yo les conté recién del el jefe de prefectura nos querían decir que una persona que había sido detenido junto a él era un informante y no lo era porque no estaba registrado por el Estado Nacional, y que por eso nosotros pudimos determinar que esta persona lo que estaba haciendo era contrabando de estupefacientes. Después hacían creerle a la Fuerza de Seguridad y al Ministerio de Seguridad de la Nación en su momento de que había hecho un operativo donde se secuestraba la droga que él mismo hacía ingresar por un paso no habilitado. Obviamente que esa persona, el informante, se le hace un pago por esa información, lo que se llama la entrega vigilada también, todos la saben, es decir, cuando se deja transcurrir a veces un transporte de provincia en provincia, que está siendo controlado por la Fuerza de Seguridad justamente para lograr la detención de quienes están por recibir la mercadería, ya sea mercadería o personas, puede ser dinero también. La prórroga de jurisdicción, que tiene que ver con cuando un juez de una provincia puede actuar en otras provincias, pero le quiero contar que acá jurisprudencialmente, y está muy buena la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que dice que la jurisdicción federal es única, es decir, un juez federal debería y podría investigar en todo el territorio argentino. Obviamente que ahí también establece ciertos mecanismos de tener que notificar al juez dentro del plazo de las 24 horas. Pero acá también me quiero detener que para que se instale una banda narco en un lugar necesita obtener una complicidad, y es lo que ocurrió en Corrientes con la causa Zapucay. Necesita tener complicidad de las instituciones políticas, de las instituciones judiciales, lamentablemente también lo digo, y que es el mayor obstáculo, que es la corrupción, porque ahí ya juegan, como yo digo ahí, intereses mayores. Les recuerdo que la corrupción es un fenómeno transversal y globalizado que socava las instituciones democráticas y afecta la vigencia de los derechos humanos bien entendidos. Y lo digo, esto es un concepto, pero tiene que ver con la idea de que no podemos desconocer que a veces también atrás de esta actividad hay actos de corrupción. Yo tuve, lo que estoy hablándole hoy, tuve el orgullo de poder representar a la Federación Latinoamericana de Fiscales en Londres. Hablé específicamente de corrupción, y el año pasado tuve el placer de
hablar en Costa Rica representando a la Asociación de Fiscales, AFUN, que es la Asociación de Fiscales Nacionales, Federales, justamente de lo que es el narcomenudeo y el narcotráfico. Hoy lo que hice un poco es juntar esas dos exposiciones. Se lo digo así porque es interesante saber que una cosa no va a separar de la otra, y cuando nosotros investigamos corrupción, la gente lo que te dice es no lo hagas porque está dejando mal parado al Poder Judicial. No lo hagas porque está dejando mal parado a la institución policial. No lo hagas porque está dejando mal parado a la gendarmería, a la prefectura. Yo les quiero decir que si hay un funcionario corrupto, las consecuencias son nefastas, no solamente para la comunidad, sino para ustedes mismos, que van a ser los compañeros. Así que hay que tener bien en cuenta esa situación, no se puede desconocer. Por eso, grandes investigaciones como hizo la Gendarmería, por ejemplo, en Santo Tomé, donde se desbarató una banda transnacional, donde el jefe de Gendarmería tuvo que tomar todos los recaudos, ninguno de los que iba a hacer el procedimiento sabía dónde iba a ir, estaban todos subidos a un camión atrás, sin saber, se le habían sacado todos los celulares. Fíjense ustedes lo que a veces se tiene que hacer. Esa organización fue la que máxima condena tuvo en Corrientes, se lo condenó a 20 años de prisión. El jefe era del Comando Bermelo, que pudo huir, o sea, aún a pesar de todas esas medidas que se tomó, fue el único que pudo huir, y hoy está siendo juzgado con los que nosotros lo pedimos porque fue detenido en Brasil por esa causa. Pero toda esa organización fueron condenados, los responsables a 20 años, sucesivamente menores responsabilidades, 16 años, condenados a 8 años, y así sucesivamente de acuerdo al nivel de responsabilidad, y se decomisó un campo de 7.400 hectáreas que se la hemos dado al INTA. Y acá también me quiero detener en que ustedes, que son miembros de las comunidades pequeñas, y en esto exhortar a las autoridades de los gobiernos provinciales, federales, que indiquen a los intendentes que son el primer responsable político de un lugar, de una población pequeña, por ejemplo, en el caso que yo le voy a presentar, el de Goya, que ellos sepan qué está pasando en su lugar, que ellos sepan qué está pasando en su pueblo. No puede ser que no lo conozcan. Si bien es cierto, muy buen trabajo, y hoy lo pudimos ver, que se está haciendo en Rosario, lo cual me pone muy contento. También algunos de estas personas, de estas organizaciones, se quisieron ir a otros lugares a seguir haciendo su actividad, obviamente, como pasó con Bukele en El Salvador. Le digo porque en Costa Rica me lo contaron, que están gente de las malas salvatruchas que se le han insertado ahí y le están generando un problema gravísimo. Hay una banda que se instaló en Rosario, que se instaló en Goya, y nosotros la pudimos detectar. 2 de los hijos de esta persona eran sicarios. Uno de ellos había matado a una pareja que salía de un casamiento, la esposa, la persona esta, y un bebé. A los 3 acribillaron. Esos se instalaron en Goya, y bueno, producto de que, alguna fuerza federal empezó a investigar, pero no tomó nota el intendente del lugar. Digo, yo no sé, no me importa el color político, pero deben hacerlo, deben saber que viene un grupo así, se instalan, sobre todo en localidades pequeñas, ni siquiera lo digo en localidades grandes, pero hay que saberlo, deben manejar esa información, los ministerios de seguridad deben saber que viene una banda de sicarios. ¿Cómo puede ser? Y venden, y se instalan para vender droga, pero encima todas las alertas, querían comprar un campo, iban, compraban en efectivo, querían comprar autos, compraban, tenían la lancha estacionada, y uno le pregunta, ¿de qué viven? De nada, viven del narcotráfico. Y ahí el problema lo tiene Entonces nosotros empezamos ¿cómo frenamos esta catarata de domiciliarias sin ningún tipo de respaldo? Y empezamos a pedir medidas. Por ejemplo, previo al otorgamiento, como ya le dije, empezamos a notificarle un organismo del Estado provincial que se llama UFRAC, y lo voy a leer: Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos, que es una unidad del Ministerio Público Fiscal de Corrientes que informa si el imputado está condenado y si posee procesos en trámites y o condenas relacionadas con delitos de violencia de género. Miren la importancia que tiene esto. Y se lo planteé, y esto fue así, se lo planteé a los jueces, y los jueces empezaron a tomar nota y a exigirlo. Después, por ejemplo, otra institución a la cual comunico es a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, porque hay una situación de desamparo y de riesgo de estos menores que se encuentran
en ese domicilio que a veces se encuentran desamparados, y empezó a intervenir un organismo provincial que atiende a ver y cómo sigue, y a veces le pedimos un informe a ver si saben cómo están los menores en el domicilio, cómo sigue, porque no es solo condenar al narcotraficante. Obvio que esa es la actividad principal nuestra, pero también estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a repetirle, las condiciones de las personas que se encuentran detenidas en domicilio y en servicios penitenciarios penales debe ser la misma. Y yo recién les dije de los teléfonos. Fíjense ustedes la importancia. Si nosotros sabemos cuál es el teléfono que utiliza la persona y dice, yo utilizo este teléfono, si esa persona viaja a otra provincia, la geolocalización del teléfono podríamos decir que esa persona salió. Es decir, tendríamos hasta acreditado los movimientos que hace. Si se le secuestrara ese teléfono, porque es un teléfono que se le autorizaría por parte de un juez, podríamos extraer la información de con quién está hablando y si sigue la actividad. Fíjense, hay un montón de situaciones que se pueden dar sabiendo que esa persona tiene ese número con esa empresa prestataria, todas situaciones que se deben tener en cuenta. Como ya lo dije ahí, si ustedes lo ven abajo, es conocimiento de las comisarías, de las fuerzas de seguridad, quienes se encuentran detenidos. Nosotros hemos también pedido que nos digan los límites de la vivienda, para que las fuerzas federales sepan dónde se mueve, en qué ámbito se mueve esta persona. Lo que debe hacerse también son controles sorpresivos y periódicos. Nosotros, les cuento, a los que están cumpliendo domiciliarias con condenas puestas, se le delega a una oficina que se llama la DKEP. La DKEP es una chica, que es una asistente social que va al domicilio, verifica si la persona está detenida o no. Que el otro día me decía que cuando ella va, ve que los tipos corren, que se esconden, que saben que están ahí. Es decir, no nos alcanza con eso. Nos debería alcanzar con que las fuerzas provinciales sepan, como ya le dije, esa cuestión. Además, también hacer saber a la Dirección Nacional de Migraciones que personas se encuentran condenadas, que se encuentran detenidas en domiciliaria, y que también eso a la fuerza de seguridad, que esas personas se encuentran imposibilitadas de deambular. Y lo digo esto porque sale la sentencia y eso no se comunica a las fuerzas, no se comunica a nadie. Y por último, también saber, por ejemplo, que no lo sabemos, si esa persona en el Registro Nacional de Armas tiene registrado un arma. Es decir, si posee un arma a su nombre, por ejemplo, obviamente que si está en negro el arma no lo vamos a saber, pero se supone que lo allanamos, se supone que se le secuestró todo lo que tenía, generalmente se le secuestran armas. Entonces, para concluir un poco la idea, que como comencé, repetirles nuevamente que esto es dinámico, constante, no se termina ahí, ustedes van a seguir, lo van a ver al narco vendiendo de nuevo y se van a frustrar, pero tienen que saberlo, que lo tienen que agarrar de nuevo las veces que sea necesaria. Y nosotros hemos logrado condenas de gente que ya estaba condenada y que estaba ya involucrada en el delito de narcotráfico. Ir por los que envían los cargamentos, poner penas más duras. Nosotros siempre decimos que ponemos penas más duras a quienes son los mayores responsables de este transporte de estupefacientes. Vuelvo a repetirle, romper, literalmente con una orden judicial, pero romper el domicilio, romper la puerta al narcomenudeo, que el narco tenga el miedo, no el vecino. Y también ahí avanzar con los eslabones de la cadena narcotráfico y tener en cuenta que la sociedad es víctima y sobre todo la primera víctima es el menor que vive en el domicilio. Por eso tenemos 2 bebés con cocaína internados en Corrientes, no en este momento, pero en su momento sí, con las consecuencias que eso saben que trae. Y por último, ejecutar la pena con sentido común, como se ha hecho del gobierno nacional y provincial. Entiendo yo que este gobierno provincial de Chaco ha tomado la decisión de supervisar las condenas sacando los teléfonos celulares. Es sentido común. Nosotros los fiscales le decíamos, pero eso es sentido común. Y agradecerles que han prestado atención, que esta investigación nuevamente es permanente y dinámica. En el juicio pueden surgir nuevas pruebas, incluso si hay miembros y funcionarios que están involucrados. Y que incluso tenemos que tener en cuenta que cuando se cumple una condena también pueden surgir nuevos delitos cometidos por estas personas. Así que desde ya agradezco, espero que les haya sido útil, mírenlo de esa perspectiva
y tenemos que lograr que cada vez se consuma menos, porque el estupefaciente daña a los jóvenes y a todas las familias. Muchas gracias.